Y en México confirman el hallazgo de los restos calcinados del periodista Salvador Adame. Así lo ha declarado la Procuraduría General de la Justicia de Michoacán un mes después de su desaparición. Este caso se suma a una serie de asesinatos de periodistas mexicanos y eleva a 8 el número de víctimas en este gremio en lo que va de año. Emma Torres nos cuenta más sobre este tema en directo. Hola Emma, cuéntanos qué nuevos detalles han surgido sobre esta investigación. Lo que se sabe hasta este momento y que han podido confirmar las autoridades fue que los restos de Salvador Adame se encontraron desde el 14 de junio, pero se encontraron calcinados en un predio conocido como la Barranca del Diablo. Debido a que estaban en un estado en el que no se podían reconocer, se tuvieron que hacer pruebas genéticas que finalmente hicieron que la mañana de este lunes fuera una mañana muy triste cuando las autoridades confirmaran que en efecto se trataba de Salvador Adame. Si recordamos, Salvador había sido secuestrado en el municipio de Mújica de este estado de Michoacán desde el pasado 18 de mayo. Su secuestro se dio tan solo 3 días después del asesinato de otro periodista, de Javier Valdés. El procurador de este estado, José Martín Godoy, informó que un delincuente que fue detenido el pasado 21 de junio y quien era familiar de Salvador Adame dio pistas sobre lo que había sucedido y presumiblemente un cabecilla de una organización criminal que opera en la zona violenta que se conoce como Tierra Caliente, de nombre El Chano Peña, fue quien ordenó secuestrar, asesinar y quemar el cuerpo de Salvador. El posible móvil habrían sido problemas de tipo personal. En lo que va de 2017 han sido ya 8 periodistas los asesinados en México: Cecilio Pineda, Ricardo Moulí, Miroslava Bridge, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdés, Jonathan Rodríguez y lamentablemente Salvador Adame. Es importante comentar que esta confirmación oficial se da el mismo día en el que la Procuraduría General de la República diera a conocer en relación a un asunto, a un tema de investigación relacionado con periodistas, y este es sobre el espionaje que presumiblemente habría hecho el gobierno de México a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, que se solicitó la ayuda de expertos internacionales y se conformó un grupo de apoyo por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación Mundial de Operadores Móviles, la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, el expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna, y el FBI, quienes van a ayudar a ahondar en los resultados de esta investigación. Ha sido así un lunes en el que se dan diferentes novedades en el gremio periodístico, y la más lamentable es el asesinato de Salvador Adame, este periodista de Michoacán, a quien su familia había estado buscando desde que se dio a conocer su secuestro y que hoy ya se puede confirmar que está muerto. En España, el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha comparecido ante una comisión del Congreso de Diputados. El ex responsable de las cuentas de la formación se negó a responder a las preguntas de la oposición sobre la financiación ilegal del PP. Bárcenas intervino solo ocasionalmente para hacer algunas aclaraciones. El partido que ostenta el gobierno se ha visto envuelto en una serie de escándalos de corrupción y el propio Bárcenas ha estado en prisión. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado su decisión de aplazar el referéndum de independencia hasta que se aclaren los términos del Brexit. La política había planeado celebrarlo en otoño del próximo año, en la primavera del 2019. Sin embargo, tras perder su partido 1/3 de sus escaños en las elecciones parlamentarias, ha renunciado a promover esta iniciativa de manera inmediata. Sturgeon aseguró que centrará sus esfuerzos en influir en las negociaciones con la Unión Europea para mantener la participación de Escocia en el mercado único. La CNN ha creado
creado nuevas reglas sobre noticias tras retirar una publicación errónea sobre Rusia, como comentábamos anteriormente. Y además el presidente Trump ha acusado a dicha cadena de difundir noticias falsas de manera constante. ¿Los espectadores pueden confiar en tales medios? Los espectadores en Estados Unidos digamos que tienen una grave crisis con sus propios medios de comunicación. Digamos que el espectro más progresista de los espectadores norteamericanos no acaba de confiar en los medios, pero ahora tampoco el espectro más conservador tampoco confía en los medios. Es decir, lo que caracteriza el actual momento es una grave crisis de legitimidad de los medios de comunicación de masas en Estados Unidos frente a su propia población. Y en ese tema, el tema ruso es un tema que está preocupando mucho, como vemos a través de estas medidas que han tomado. ¿Cómo entender que de la noche a la mañana, tanto CNN como en el Partido Demócrata decidan dejar hablar sobre Rusia si era para ellos un tema tan primordial? Precisamente porque es un tema primordial. Hay dos focos en la noticia respecto de Rusia que les preocupan. En primer lugar, la cuestión interna de las relaciones, en mayor o menor grado, que haya podido tener el candidato Donald Trump, ¿no? Eso es un foco. Y otro foco es el peso creciente que tiene Rusia en las relaciones internacionales en razón de su posicionamiento como líder global. Es decir, el mundo cada vez es un mundo más multilateral en el que Rusia juega un papel en las relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido, la contradicción es manifiesta. Por un lado, no pueden evitar hablar de Rusia, pero por otro lado, los errores y las oscilaciones de la política interna norteamericana sitúan a Rusia como un foco también de atención. Eso lo que genera es que se habla más de Rusia porque Rusia tiene cada vez más influencia y eso preocupa en algunos sectores, no solamente entre los demócratas, también entre algún sector republicano. De ahora en adelante, ¿se podría esperar algún cambio de discurso, alguna estrategia diferente en cuanto al tema entre las relaciones entre Washington y Moscú? Por parte del presidente Trump, desde luego. Es decir, se puede afirmar que él tiene en agenda el de alguna manera normalizar las relaciones con Rusia. Pero eso no es algo que sea bien recibido por sectores del establishment norteamericano. Hay que recordar una cosa. En este momento hay mucha presión para desgastar a Trump en sectores demócratas y sectores republicanos. Y piénsese que si forzaran la renuncia o fuese destituido el presidente Trump, a quien tendríamos de presidente es a Mike Pence, el actual vicepresidente, que es una persona del aparato del Partido Republicano y que está en posiciones extremadamente conservadoras, con una posición bastante distinta a Donald Trump. El naufragio se produjo en la represa de Guatapé, un sitio turístico a 70 kilómetros de Medellín. La operación de rescate se realiza con el apoyo de la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía. Testigos entrevistados por medios locales han dicho que los pasajeros no llevaban chalecos salvavidas. Las autoridades aseguran que no se produjo ningún choque con otro barco, pero todavía no están claras las razones del accidente. Las vías de acceso a Guatapé han sido cerradas para el tránsito privado durante este fin de semana. Puente festivo en Colombia, esta zona es una de las más visitadas por turistas nacionales y extranjeros. Vamos a escuchar a algunos de los testigos de este incidente. Estamos ahí cuando ya empezamos a sentir gritos, bulla y la gente nos empezó a informar. Hacia el fondo había un barco que había salido con varias personas de 4 pisos. Y empezamos a grabar y se veía cuando el barco iba bajando y solo se veía pues ya el último piso y ya todas las lanchas que estaban acá cerca empezaron a salir, a traer a las personas y bajaron personas bastante mal. También, claro, la gente por el desespero empezó a montarse encima de las otras personas para lograr salir. Entonces había mucha gente también lastimada, porreada, vimos cómo sacaron a varias personas. Hola, ¿qué tal, Julio?
Julia, cuéntanos, ¿cómo califican en Rusia las advertencias de la Casa Blanca? Bueno, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, se refirió a estas acusaciones de la Casa Blanca en potencial que hizo respecto de un posible ataque, de unos posibles preparativos de un ataque químico. Dijo que es inadmisible culpar a al-Assad sin ninguna investigación, sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, y de algo que todavía no ocurrió, de este potencial al que nos referíamos. Dijo, bueno, justamente esto, que no hay una investigación, como tampoco lo hubo en Idlib, ya lo hablaremos más adelante, y también condenó, dijo que Rusia condena todo tipo de ataque químico y que esta declaración de la Casa Blanca no colabora en nada a la paz en Siria, dado que todavía los terroristas siguen operando en el terreno y en todo caso, si hubiera un ataque químico o algún tipo de provocación, habría que analizar justamente de dónde viene y hacer lo que tanto se reclama, una investigación. También en el comunicado de la Casa Blanca hablan de otro ataque. Se están refiriendo que ya hubo un primero. Están hablando de lo que sucedió en Idlib en abril, un hecho que Rusia pidió reiteradas veces que se investigue y nunca se investigó del modo adecuado para ver qué había ocurrido puntualmente. Recordemos el comunicado que sacó la Casa Blanca en el que habla de posibles preparativos, como decimos, todo en potencial, como si pudieran predecir lo que va a ocurrir, pero sin dar fundamentos de a qué se están refiriendo puntualmente con estos posibles preparativos. Y también alertan, dicen que al-Assad pagará un precio alto si esto sucede. Reiteramos que sigue siendo todo en potencial y según varios expertos esto podría tratarse de preparar el terreno para un ataque que en realidad no sería en este sentido sino en otro. Habrá que ver a qué se están refiriendo. También Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, habló en Twitter, escribió en Twitter muy directa, dijo que de haber un ataque al-Assad se tendrá que hacer cargo, será adjudicado a al-Assad y también a Rusia e Irán por apoyar, como dice ella, en este asesinato a sus propios pobladores, a los civiles. Vamos a recordar lo que decíamos de Idlib. Esto fue un ataque en la provincia de Idlib el 4 de abril, que Donald Trump consideró que había sido un ataque químico y que por eso lanzó 60 misiles 3 días después en respuesta a este supuesto ataque químico. La realidad es que todavía, como decíamos, no hubo una investigación oficial que demostrara si esto sucedió o no. Lo que sí hubo es una investigación del periodista Seymour Hersh, que sacó un artículo muy detallado en el que dice que la inteligencia de Estados Unidos le dio información a Donald Trump diciéndole justamente que no había pruebas, que no había fundamentos para asegurar que eso había sido un ataque químico y sin embargo Donald Trump aún así tomó la decisión de lanzar estos 60 misiles en abril en respuesta a este supuesto ataque químico, basándose en fotos y videos que circularon de manos de activistas y que la fueron difundiendo y en eso se basó Donald Trump para tomar esa decisión. Así que los dos hechos tienen bastante similitud y este un poco más porque ya directamente se está prediciendo un potencial futuro y en base a eso quizás preparando el terreno para justificar alguna decisión. El presidente de Bolivia ha cuestionado la política contra el narcotráfico de Estados Unidos y ha acusado al país norteamericano de usar su lucha contra el narcotráfico para intervenir en otras naciones. Evo Morales afirmó en Twitter que el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción crecen allí donde está la presencia de la Agencia Antidrogas y las bases militares estadounidenses. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes.